Mamá, te hemos traído las llaves de tu nuevo piso de 3 habitaciones en Moscú, anunció alegremente mi marido cuando, al día siguiente de la boda, llegamos a casa de mi suegra. Al ver en sus manos las llaves de mi apartamento, solté una risa irónica. Bueno, si es así, entonces yo tengo una noticia para ustedes. Cuando la escucharon, a ambos les dio un infarto. Y antes de que continuemos, por favor escriban de qué ciudad son y cuántos años tienen. Me resultará interesante saberlo. Que disfruten de la escucha. Marina Selesniova estaba de pie junto a la ventana de su apartamento de 3 habitaciones en los estanques del Patriarca y observaba cómo, por la calle nevada de abajo, los transeúntes se apresuraban. El viento de diciembre lanzaba contra el cristal pequeños granos de hielo, y ese sonido hacía que la melancolía se volviera todavía más profunda. Tenía 33 años. Ocupaba el puesto de analista principal en un gran banco, recibía un salario con el que muchos solo podían soñar y, aún así, se sentía absolutamente sola. El apartamento lo había heredado de su abuela, Zenaida Pavlovna, quien se había marchado de este mundo en silencio hacía 8 años, dejando a su única nieta no solo una vivienda, sino un verdadero tesoro en el centro de Moscú. 82 metros cuadrados, 3 habitaciones, techos altos, ventanas al patio y a la calle. A 5 minutos a pie de los estanques del Patriarca. Los agentes inmobiliarios llamaban a veces, proponían venderlo por una suma con 7 ceros, pero Marina se negaba cada vez. Era su hogar, su fortaleza, su recuerdo de la abuela que la había criado desde los 5 años, después de que sus padres murieran en un accidente de tráfico. El teléfono sobre la mesa vibró. Marina miró la pantalla y suspiró. Tía Valentina, de Saratov, hermana de su difunto padre, la única pariente que llamaba una vez al mes y que cada vez hacía la misma pregunta. Marina tomó el teléfono de mala gana. Marinochka, hola, sol mío. ¿Cómo estás por ahí? Hola, tía Valía. Normal, trabajando, ¿y la vida personal cómo va? ¿Has conocido a alguien? Marina puso los ojos en blanco. Ahí vamos otra vez. No, todavía no, pero ¿cómo puede ser, Marinochka? Ya tienes 33, el reloj biológico avanza. Mira a Svetka, la hija de mi vecina, a los 25 ya tuvo 3 hijos. Y tú sigues sola y sola. Tienes apartamento, tienes trabajo, eres guapa, pero no tienes hombre. Eso no está bien, tía Valía, estoy ocupada. Hablemos después, está bien, pero piénsalo, a la biología no se le puede engañar. Marina colgó la llamada y lanzó el teléfono al sofá. Siempre lo mismo. Como si ella no entendiera que la soledad atrapa. Como si ella no soñara con una familia, con hijos, con un marido que le esperara al volver del trabajo. ¿Pero de dónde sacarlo, a ese marido? En el trabajo todos eran hombres casados, en las aplicaciones de citas abundaban los inadaptados, y los encuentros casuales, por alguna razón, simplemente no ocurrían en su vida. Marina se terminó el resto del té, dejó la taza en el fregadero y fue a prepararse. En 2 horas había una fiesta corporativa en un restaurante de la calle Tverskaya, y aunque no tenía ninguna gana de ir a ningún sitio, no podía faltar. La dirección observaba de cerca a quienes ignoraban los eventos corporativos. Abrió el armario y revisó los vestidos. El negro era demasiado fúnebre, el rojo demasiado provocador, el azul le sentaba mal. Se detuvo en uno color esmeralda, entallado, un poco por encima de la rodilla. La abuela siempre decía que el verde resaltaba sus ojos marrones. Marina se puso el vestido y giró frente al espejo. Se ve bien, incluso bastante bien. 33 años y casi sin arrugas. La figura estaba en forma gracias a 3 visitas al gimnasio por semana. El cabello, espeso, castaño, hasta los hombros. Pidió un taxi y, media hora después, ya entraba en el restaurante, donde retumbaba la música y se agolpaban los compañeros. La fiesta corporativa del banco no se diferenciaba en nada de las 5 anteriores en las que Marina había estado. El departamento de contabilidad se apiñaba en una esquina, discutiendo informes trimestrales incluso en una noche festiva. El departamento de créditos bailaba cerca del escenario. La dirección estaba sentada en una mesa aparte, con botellas de coñac caro y aires de seres celestiales. Marina tomó una copa de champán, encontró un lugar libre junto a la ventana y se preparó para aburrirse. Podría haber charlado con alguien, pero no era especialmente cercana a sus compañeros. No porque fuera arrogante, simplemente así se dio.
El trabajo es trabajo, y la vida personal es personal. Sacó el teléfono y empezó a deslizar las noticias. Otra crisis económica, el dólar saltando, los bienes raíces subiendo de precio. Esto último siempre le provocaba una ligera sonrisa. Su apartamento también aumentaba de valor cada año. Y aunque Marina no pensaba venderlo, resultaba agradable ser consciente de que estaba sentada sobre una gallina de oro. Disculpe, ¿este lugar está libre? Marina levantó la vista y vio a un hombre de unos 30 y tantos años, quizá un poco mayor. Alto, de cabello oscuro, con una barba bien cuidada y unos atentos ojos grises. Vestía un buen traje, sin parecer ostentosamente caro. Sonreía de manera agradable, pero sin imponerse. Está libre, asintió Marina, apartando el teléfono. El hombre se sentó frente a ella y dejó una copa de whisky sobre la mesa. Igor, se presentó. Soy del departamento vecino, Riesgos. Usted es Marina, ¿verdad? La he visto en las reuniones. Sí, Marina, de analítica. Lo sé. Sus informes son los mejores del banco. Siempre claros, al punto, sin relleno. Marina se sorprendió ligeramente. Por lo general, los hombres empezaban con halagos a la apariencia, no a las cualidades profesionales. Y gracias. Y su departamento, por cierto, también trabaja bastante bien. Al menos no recuerdo errores por su parte. Igor se echó a reír. Ese es el mejor cumplido para alguien de Riesgos. Significa que no se nos escapó nada. La conversación fluyó con facilidad, sin tensión. Igor resultó ser un interlocutor agradable, sabía escuchar, hacía preguntas oportunas, no intentaba impresionar con relojes caros ni con historias de contactos influyentes. Hablaba del trabajo, de la ciudad, de cómo había viajado recientemente a Suzdal y se había enamorado de las hidromieles locales. Marina habló de su departamento, del caos permanente antes de los informes, de cómo una vez encontró un error en los cálculos por 1.000 millones de rublos y salvó al banco de un gran problema. Cuando la fiesta corporativa empezó a apagarse, Igor le propuso acompañarla hasta el taxi. Marina aceptó. En la calle caía una nieve suave, las farolas proyectaban círculos amarillos sobre la acera. Igor levantó el cuello del abrigo y la miró con una leve sonrisa. Marina, ¿me da su número? Me gustaría continuar conociéndonos, si no le molesta, claro. No le molestaba. Dictó el número, se sentó en el taxi y durante todo el camino a casa se sorprendió atrapándose a sí misma en una sensación poco habitual. Algo parecido a la esperanza se movía en su interior, y Marina se sorprendía a sí misma. De verdad, después de tantos años de decepciones, ¿todavía era capaz de sentir algo así? Igor escribió al día siguiente. No después de 3 días, como hacían muchos jugando a juegos extraños, sino exactamente al día siguiente. Por la mañana llegó el mensaje: buenos días. Ayer lo pasé muy bien, ¿qué le parece cenar el viernes? Marina sonrió al mirar la pantalla, respondió que no tenía inconveniente y se puso en movimiento. La primera cita tuvo lugar en un restaurante de la calle Piatnitskaya. Igor reservó mesa con antelación, eligió un lugar junto a la chimenea, fue atento y galante. Hablaron durante 3 horas sin darse cuenta de cómo había pasado el tiempo. Él contó sobre su trabajo, sobre cómo había llegado al sector bancario casi por casualidad. Quería ser ingeniero, pero la vida decidió otra cosa. Marina habló de su abuela, del apartamento, de lo importante que era ese lugar para ella. Igor escuchaba con atención, asentía, pero no hacía preguntas de más. No preguntó cuánto costaba el apartamento, cuántos metros tenía, en qué barrio estaba. Simplemente aceptó la información y llevó la conversación hacia otro tema. Eso resultaba cautivador. La mayoría de los hombres, al enterarse de que tenía un piso de 3 habitaciones en los Patriarsi, cambiaban de tono de inmediato, en sus ojos aparecía un brillo. Las preguntas se volvían más insistentes. Igor era diferente. Como si no diera importancia a lo material, se interesaba más por ella misma. Después de la cena la acompañó hasta su casa, se detuvo junto a la entrada del edificio, pero no insinuó subir, simplemente la besó en la mejilla y dijo que había sido un placer pasar la velada. Marina lo miró alejarse hasta que desapareció tras la esquina y pensó que quizá el destino, por fin, había decidido regalarle algo bueno. Enero pasó volando en un torbellino romántico. Se veían 3 o 4 veces por semana, iban a restaurantes, a teatros,
simplemente paseaban por la Moscú nevada. Igor le regalaba flores no solo en los días festivos. Sin motivo alguno, entre semana, pasaba por su trabajo con un ramo de rosas, y los compañeros la miraban con una envidia nada disimulada. Le escribía por las mañanas, le deseaba un buen día, se interesaba por cómo habían ido las reuniones. Marina se sentía como la protagonista de una comedia romántica, donde todo era demasiado bueno para ser verdad. Pero la verdad era que Igor realmente parecía perfecto. No bebía, no fumaba. No montaba escenas de celos, no controlaba sus mensajes ni le exigía rendir cuentas de cada paso. Trabajaba en el mismo banco, ganaba, al parecer, bastante bien. Alquilaba un piso de una habitación en algún lugar de Marino, se quejaba a veces del largo trayecto hasta el trabajo, pero sin lamentarse, simplemente constatando el hecho. Marina estuvo varias veces en su casa. El apartamento resultó ser pequeño, pero limpio. Muebles mínimos. Un sofá, una mesa, un televisor en la pared. Una vivienda típica de soltero, sin pretensiones. Cocinaban juntos la cena, veían películas, hablaban de todo. Igor contaba sobre su infancia en las afueras de Moscú, sobre su padre, que había muerto temprano, sobre su madre, que se había quedado sola y ahora vivía en Mitischy. Ella no es fácil, dijo una vez, cuando estaban tumbados en el sofá después de cenar. Tiene un carácter complicado, pero la quiero. Es mi madre, la única persona cercana que tengo. ¿Me la presentarás?, preguntó Marina medio en broma. Igor dudó un poco. Sí, claro, pero no de inmediato. Es desconfiada con la gente nueva. Hay que preparar el terreno. Marina no le dio importancia. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus propias dificultades familiares. Lo principal era que Igor estaba a su lado, que era atento, que con él se sentía bien. Para mediados de febrero ya no se imaginaban el uno sin el otro. Marina se sorprendía pensando en él constantemente. En el trabajo, en casa, en el metro. En el gimnasio su rostro aparecía ante sus ojos, su voz resonaba en sus oídos. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así y ya casi había creído que era real. Igor fue el primero en hablar del futuro. Paseaban por el malecón, los témpanos flotaban pasando a su lado. La ciudad brillaba con luces. Él se detuvo, le tomó la mano y la miró a los ojos. Marina, quiero que estemos juntos, no solo que salgamos, sino de verdad, ¿lo entiendes? Ella lo entendía, asintió, sonrió, y él la abrazó con tanta fuerza que por un instante se quedó sin aliento de felicidad. A principios de marzo, Igor le pidió matrimonio. Una cena romántica en un restaurante con vista al Kremlin. Una caja de terciopelo con un anillo de oro. Un breve discurso sobre lo feliz que era de haberla encontrado. El anillo era sencillo, sin diamantes, pero a Marina no le molestó. Ella misma no amaba lo recargado. Dijo sí casi de inmediato. Y Igor se iluminó. Comenzaron a planear la boda. Decidieron que la ceremonia sería modesta. Unos 30 invitados, un restaurante pequeño, sin exceso de pompa. A ninguno de los dos le gustaba la grandilocuencia. Ambos querían que todo fuera cálido y familiar. Igor mencionó varias veces dónde vivirían después de la boda. Marina respondía que ella tenía un piso de 3 habitaciones, que habría espacio para los dos. Él asentía. Pero algo destellaba en su mirada, algo que Marina no lograba captar. Una noche, a mediados de marzo, estaban sentados en su cocina. Igor bebía té, Marina preparaba la cena. Él, como al pasar, preguntó. ¿Y exactamente dónde está tu apartamento en Los Patriarciers? ¿En qué edificio? Marina dijo la dirección. Igor silbó. Oh vaya. Ahí los precios son astronómicos, tuviste suerte con tu abuela. Tuve suerte, estuvo de acuerdo ella, sin dejar de cocinar. ¿Y cómo es la distribución? Para entender cómo colocar los muebles cuando me mude. Ella describió. Sala de estar, 2 dormitorios, baño separado, cocina grande. Igor escuchaba con atención, asentía, y luego añadió con cautela. Y mi madre podría quedarse con nosotros a veces, le resulta difícil estar sola en Mitischy. El ascensor del edificio siempre se estropea, los vecinos son ruidosos. Marina levantó la cabeza y lo miró. Algo desagradable le punzó el pecho. Primero celebremos la boda,
y luego ya hablaremos de esas cosas. Igor asintió rápidamente. Claro, claro, solo lo preguntaba. El tema se cerró, pero el pozo quedó. Marina notó cómo su rostro se tensó por un instante cuando ella desvió la conversación sobre su madre. Como si hubiera esperado otra respuesta. A partir de ese momento, algo empezó a cambiar. Igor comenzó a distraerse más con el teléfono, se iba a otra habitación para hablar y regresaba pensativo. Marina intentaba no prestar atención. Cada uno tiene sus asuntos, pero la intuición, que nunca la había engañado, empezó a enviar señales de alarma en voz baja. Se sorprendió a sí misma observando con más atención los detalles, cómo reaccionaba Igor al mencionar el apartamento, que tan rápido cambiaba de temas y se hablaba de su madre. Como a veces la miraba con una expresión extraña, como si la estuviera evaluando. Una vez, a finales de marzo, Marina pasó por su casa sin avisar. Igor mismo le había dado las llaves de su apartamento, dijo que podía venir a cualquier hora. Ella quiso hacerle una sorpresa, preparar la cena. Cuando abrió la puerta, oyó su voz desde el balcón. Hablaba en voz baja, pero las palabras llegaban con claridad. Mamá, ya te dije que todo será, solo hay que esperar un poco. No, ella no está en contra, estoy seguro. Claro que habrá espacio, es un piso de 3 habitaciones. No un estudio. Marina se quedó inmóvil en el recibidor. El corazón empezó a latirle más rápido. Igor salió del balcón, la vio y se sobresaltó. Marin, ¿por qué tan temprano? Quería hacerte una sorpresa. ¿Con quién hablabas? Con mi madre. Otra vez se queja de la salud. Marina asintió, fue a la cocina y empezó a sacar los productos de la bolsa. Igor se movía nervioso a su lado, ayudaba, pero la tensión flotaba en el aire, espesa como la niebla. La velada salió mal desde el principio. Marina se fue a casa más temprano de lo habitual, alegando cansancio. Ya en casa, se sentó en el sofá, rodeándose las rodillas con los brazos, y durante largo rato miró por la ventana. Los pensamientos se enredaban. Por un lado, Igor tenía derecho a hablar con su madre, a discutir lo que quisiera. Por otro, ¿por qué esas conversaciones en susurros en el balcón? ¿Por qué las medias palabras? Se levantó, fue hasta la caja fuerte del dormitorio, la abrió con el código que solo ella conocía. Sacó la carpeta con los documentos, el certificado de propiedad, el pasaporte técnico del apartamento, el contrato de donación de la abuela. Todo estaba a su nombre. Todo limpio, todo legal. Marina revisó cada papel, se aseguró de que todo estuviera en su lugar y volvió a guardar la carpeta. Comprobó la cerradura con código. Funcionaba correctamente. No había cambiado el código en 8 años, pero ahora pensó que quizá valía la pena hacerlo, por si acaso. Abril comenzó de forma tranquila. Igor llamaba con menos frecuencia. Se excusaba con la carga de trabajo. Marina no insistía en verse. Ella misma necesitaba tiempo para pensar. La intuición seguía susurrándole que algo no iba bien. Y ahora escuchaba esa voz con más atención. Se volvió más cautelosa, no dejaba el bolso sin vigilancia cuando se veían, no daba información de más sobre el apartamento, no mencionaba dónde guardaba los documentos. Igor parecía no notar nada, pero Marina no podía deshacerse de la sensación de estar jugando a un juego extraño, cuyas reglas desconocía. A mediados de abril, Igor llamó y propuso ir a ver a su madre. Dijo que ella tenía muchas ganas de conocer a la futura nuera, que ya resultaba incómodo seguir posponiéndolo. La boda era dentro de 2 meses, ya era hora. Marina dudó. Algo le decía que se negara, pero la parte racional le decía que era una tontería. No se podía evitar eternamente el encuentro con la futura suegra. Aceptó para el sábado. La semana previa a la visita se hizo extraña. Igor se comportaba a veces demasiado alegre, otras veces pensativo. Regalaba flores, la llevaba a restaurantes. Pero detrás de cada gesto, Marina veía ahora algo más, algún trasfondo que no lograba descifrar. Se reunió con su amiga Svetlana, con quien era amiga desde la universidad. Se sentaron en un café y hablaron. Svet, me parece que con Igor algo no está bien, en el sentido de que te engaña, no, no es eso. Es demasiado perfecto, y al mismo tiempo siempre saca el tema de mi apartamento. Como sin insistir, pero yo lo noto. Svetlana frunció el ceño. ¿Y crees que está contigo por la vivienda? No lo sé.
Espero que no. Pero algo me carcome, escucha tu intuición, Mariska. Nunca te ha fallado. Marina asintió. La intuición realmente era su punto fuerte. En el trabajo detectaba esquemas fraudulentos antes que nadie, porque sentía que algo no iba bien incluso antes de que aparecieran las pruebas. Quizá aquí también valía la pena confiar en su instinto. El sábado llegó rápido. Por la mañana Marina se levantó, se duchó, eligió un vestido sencillo azul oscuro, zapatos cómodos, un maquillaje ligero. Preparó el bolso, la cartera, el teléfono, las llaves del apartamento. Luego miró el llavero con forma de búho, un regalo de su abuela, y lo volvió a guardar en el bolso. A las 2, Igor llamó al interfono. Marina bajó. Él estaba al volante de su coche, sonreía, pero la sonrisa parecía tensa. Fueron a Mitichi en silencio. Igor cambiaba de emisora en la radio, claramente nervioso. ¿Todo bien?, preguntó Marina. Sí, es solo que mamá está nerviosa antes del encuentro. Ella es así, se preocupa por todo. El apartamento de Raisa Petrovna, la madre de Igor, estaba en una vieja Jruschovka en el cuarto piso. El edificio no tenía ascensor en absoluto. Subieron a pie por una escalera sucia que olía a gatos y a algo agrio. En el rellano había bicicletas viejas y bolsas de basura. Igor llamó a la puerta. Se abrió casi de inmediato. Raisa Petrovna resultó ser una mujer corpulenta de unos 60 años, con una bata gastada y zapatillas aplastadas. El cabello recogido en un moño descuidado, profundas arrugas en el rostro, los labios apretados en una línea de descontento. Recorrió a Marina de arriba abajo con una mirada aferrada, evaluadora. Como un comprador en el mercado evalúa la mercancía. Pasen, gruñó en lugar de saludar y desapareció en la cocina. Marina cruzó el umbral. En el apartamento olía a ropa almacenada, a cebolla frita y a algo rancio. En el recibidor se amontonaba un armario viejo. En el suelo había zapatos tirados. El papel pintado se despegaba en algunos lugares. El linóleo estaba gastado hasta tener agujeros. Igor la condujo a la habitación. Pequeña, atestada de muebles de la época soviética. La mesa estaba cubierta con un hule de flores descoloridas. Encima, un plato con empanadillas, una tetera, tazas con desconchones. Marina se sentó en una silla que crujía, juntó las manos sobre las rodillas. Igor se sentó a su lado, se movía inquieto, claramente incómodo. Raisa Petrovna salió con la tetera, la dejó caer pesadamente sobre la mesa, sirvió el té y acercó las empanadillas. Bueno, nuerita, cuéntame de ti, ¿dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? Marina casi se atragantó. La pregunta sonó brusca, sin la menor cortesía. En el banco, los analistas tenemos un sueldo digno. ¿Digno es cuánto? Marina se tensó. Igor intervino. Mamá, ¿para qué esas preguntas, y qué tiene de malo? Tengo que saber con qué puede contar mi hijito. Raisa Petrovna volvió a girarse hacia Marina. ¿Tienes padres? No. Murieron cuando yo tenía 5 años. Me crió mi abuela, ¿y la abuela también murió hace 8 años? Entonces estás completamente sola. En la voz de la futura suegra sonó algo parecido a la satisfacción. ¿Y la vivienda? Igorek decía. Tienes un apartamento en Moscú, sí. De 3 habitaciones, en los Patriarsi. Los ojos de Raisa Petrovna brillaron. Se inclinó hacia adelante, como un depredador que ha olido a su presa. Un piso de 3 habitaciones en los Patriarsi, vaya. ¿Y cómo te llegó? ¿Herencia de la abuela? Alargó la futura suegra, y cruzó una mirada rápida con Igor. Entonces tuviste suerte. Mi hijo también merece una buena vivienda. Es trabajador, tiene manos de oro. Marina guardó silencio. Igor se concentró en una empanadilla, masticaba sin levantar la vista. Espero que no seas de las que solo piensan en sí mismas, continuó Raisa Petrovna. La familia es ayuda mutua, uno para todos y todos para uno. ¿Lo entiendes? Te lo entiendo. Eso está bien. Porque yo ya me preocupaba de que Igorek trajera a alguien que no fuera adecuado. Sabes cómo son ahora las chicas, solo piensan en el dinero. Pero tú pareces normal. Tienes apartamento, tienes trabajo, no eres rica, claro, pero al menos tienes tu propia vivienda.
Marina apretó los dientes, no rica. Su salario era superior al del 90% de la población del país. Pero decidió no discutir. No tenía sentido. La conversación siguió por el mismo camino. Raisa Petrovna preguntaba sobre los planes de la boda, sobre cuándo pensaban tener hijos, sobre dónde iban a vivir. Cada pregunta sonaba como un interrogatorio, y Marina respondía cada vez con frases más cortas. Igor callaba, de vez en cuando soltaba un débil. Mamá, basta. Pero su voz era floja, sin voluntad. Claramente no pensaba defender a su prometida, simplemente estaba sentado esperando a que todo terminara. Marina lo miraba y sentía como algo dentro de ella se endurecía. No era el hombre con el que pensaba casarse. Era un hijo de mamá, incapaz de llevar la contraria. Después de una hora, se levantó y dijo que era hora de irse. Raisa Petrovna los acompañó hasta la puerta con una mueca agria. Bueno, vuelvan a pasar. Siempre me alegro de recibir visitas. Cuando bajaron y se sentaron en el coche, Marina soltó el aire. Igor arrancó el motor y la miró con expresión culpable. Y perdona, es un poco directa. Un poco. Marina se volvió hacia él. Igor, ella me evaluaba como en un mercado, cuánto ganas, qué apartamento tienes, cómo lo conseguiste, solo se preocupa por mí, quiere que todo me vaya bien. ¿Y tú? ¿Tú alguna vez me defendiste? Igor dudó. Bueno, yo se lo decía, basta, decía en voz baja, mirando al suelo. Eso no es defender, Igor. Ni siquiera sé qué es eso. Iban en silencio. Marina miraba por la ventana las casas que pasaban y pensaba que había cometido un error. No debería haber aceptado esa boda. No debería haberlo dejado entrar en su vida. Pero aún tenía esperanza. Esperaba estar equivocada, que Igor simplemente estuviera demasiado unido a su madre, que después de la boda todo cambiaría. Una esperanza tonta, pero se aferraba a ella, porque la alternativa era admitir que había perdido medio año con una persona que no lo merecía. Igor la dejó frente a su edificio. Marina bajó del coche sin despedirse. En casa se quitó los zapatos, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Los pensamientos giraban sin parar. Raisa Petrovna, sus preguntas. La mirada de Igor, llena de una especie de esperanza incomprensible. Esa visita claramente significaba algo, pero que exactamente, Marina aún no lo entendía. Sacó el teléfono y le escribió a Svetlana, conocí a su madre. Una pesadilla. La respuesta llegó al minuto. Corre, mientras no sea tarde. Marina esbozó una sonrisa irónica, pero no llegó a contestar. Sonó el teléfono. El número era desconocido. Colgó. Un minuto después volvió a colgar. Luego llegó un mensaje de Igor, es mamá la que llama, quiere hablar. Contesta, por favor. Marina apagó el sonido y dejó el teléfono boca abajo. Los días siguientes se convirtieron en un auténtico infierno. Raisa Petrovna llamaba todos los días varias veces, por la mañana, al mediodía. Por la noche Marina no contestaba, pero los mensajes de voz llegaban uno tras otro. Los primeros eran educados. Marinochka, habla Raisa Petrovna. Me olvidé de preguntarte la talla del vestido para la boda. Devuélveme la llamada, por favor. Marinochka, quería aclarar la fecha. Igorek se está liando con algo. Llámame cuando puedas. Luego el tono cambió. Marina, ¿te has ofendido o qué? Yo no dije nada malo, solo quería conocerte mejor. Igorek está preocupado, dice, no contestas. Eso no está bien. Ya somos casi familia. Después fue todavía peor. ¿Qué te crees? No entiendo qué está pasando, estás haciendo sufrir a mi hijo. Te regaló un anillo y tú haces desplantes. ¿Qué clase de educación es esa? Muchacha, necesito hablar contigo urgentemente. Esto concierne al futuro de mi hijo. Marina escuchaba esos mensajes de voz con una irritación creciente. Cada palabra de la futura suegra le golpeaba los nervios. Entendía que tarde o temprano tendría que responder, pero cada vez lo posponía. No tenía fuerzas. Igor también llamaba sin parar. A él Marina al menos le cogía el teléfono para entender qué estaba pasando. Se disculpaba, pedía comprensión para su madre, decía que ella simplemente se preocupaba por él. Marina, por favor,
llámala, dile un par de palabras, tranquilízala. Me está taladrando la cabeza todos los días. Igor, tu madre en una sola tarde me hizo más preguntas que Hacienda en toda una vida. Quería saber mi sueldo, mis planes, todo sobre el apartamento, eso no es normal. Ella solo se preocupa. Ya es la quinta vez que dices eso, invéntate algo nuevo. Igor suspiró. Está bien, hablaré con ella. Le pediré que no llame. Se lo podrías haber pedido antes. Ella colgó y lanzó el teléfono sobre la cama. Pasó una semana. Raisa Petrovna seguía atacando. Ahora no solo con llamadas, sino también con mensajes. Escribía textos largos sobre lo difícil que era estar sola, sobre cómo soñaba con nietos, sobre cómo esperaba que Marina resultara ser una buena esposa para su hijito. Cada mensaje terminaba igual. Ven otra vez de visita, hablemos de corazón a corazón. Marina no respondía, pero la presión aumentaba. Una noche, Igor llegó a su casa sin avisar, llamó al interfono. Marina abrió. Él subió, despeinado, con expresión culpable. «Puedo pasar, pasa». Entraron en la sala. Igor se sentó en el sofá, se frotó la cara con las manos. «Marina, ¿qué está pasando?» «Mamá está ofendida», dice, «¿la estás ignorando?» «Igor, ya te lo expliqué. Tu madre se comportó de manera grosera. Ella solo es directa, pero no es mala». «No es mala. Me llamó muchacha sin educación en los mensajes de voz». «¿Quieres escucharlos?» Igor bajó la mirada. Se excedió. Pedirá disculpas. Me llamó 15 veces en una semana. Eso no es excederse, eso es acoso. Bueno, llámala, dile un par de palabras y se tranquilizará. Marina suspiró, sacó el teléfono, buscó el contacto de Raisa Petrovna y pulsó llamar. Tonos. Luego una voz ronca. ¿Aló? Buenas tardes, Raisa Petrovna. Habla Marina. Oh, por fin. Ya pensaba que te habías enfadado del todo conmigo. Pero ¿qué dices, querida? Yo no quería nada malo. Solo quería conocerte mejor. Marina apretó los dientes. No me enfadé, solo estaba ocupada en el trabajo. Y claro, el trabajo. Igorek decía, trabajas mucho. Eso está bien, eso es correcto. Solo no te cedas, no vaya a ser que te arruines la salud, y luego será difícil tener hijos. Igor estaba sentado a su lado, la miraba suplicante. Raisa Petrovna, la llamé para decir que todo está bien, nos veremos en la boda. Claro. ¿Y cuándo vendrás otra vez? Haré pasteles, prepararé té. Nos veremos en la boda, repitió Marina con firmeza y pulsó colgar. Igor exhaló aliviado. Gracias, lo hiciste bien. Marina se levantó en silencio, fue a la cocina y se sirvió agua. Igor la siguió. Marin, no te enfades. Después de la boda ella se calmará, dejará de llamar. ¿De verdad lo crees? Sí, ahora solo está nerviosa, y luego se acostumbrará. Marina lo miró largo rato. Igor estaba de pie, cambiando el peso de un pie a otro, claramente incómodo. Ella quería decirle de frente, si esto continúa, no habrá boda. Pero se calló. Todavía quería creer que todo se arreglaría. Una esperanza tonta. Marina misma lo entendía. Pasaron unos días más. Raisa Petrovna se calmó, llamaba con menos frecuencia. Los mensajes se hicieron más cortos. Marina suspiró aliviada. Quizá de verdad se tranquilizó. Ella y Igor se veían, hablaban de los detalles de la boda, de los invitados, del menú, del lugar. Todo iba más o menos tranquilo. Marina casi se convenció de que había exagerado la situación, de que su futura suegra simplemente era torpe al comunicarse, pero no malvada. Hasta que una noche Igor volvió a sacar el tema del apartamento. Estaban sentados en un café en Sadovaya, cenaban. Igor pidió un filete. Marina, ensalada y pescado. Hablaban del trabajo, de los planes para el fin de semana. Luego Igor, como si nada, preguntó. Marin, ¿y dónde guardas los documentos del apartamento? Marina levantó la vista del plato. Algo se le apretó en el pecho. ¿Y para qué los quieres?
pues, después de la boda habrá que poner todo en orden. Quizá empadronarme, por ejemplo. ¿De empadronarte? Sí, claro, vamos a vivir juntos. Es lógico que yo esté empadronado allí. Marina dejó el tenedor. Igor, aún no estamos casados, pero pronto lo estaremos. Hablemos de esto después de la boda. Igor frunció el ceño. ¿Por qué lo pospones todo el tiempo? Como si no confiaras en mí. Simplemente no me gusta apresurarme, sobre todo en cuestiones así. Él guardó silencio, luego sonrió, pero la sonrisa salió tensa. Está bien, como quieras. La noche continuó, pero el ambiente cambió. Igor estaba pensativo, removía la comida distraídamente. Marina lo miraba y pensaba que la intuición volvía a gritar peligro. Demasiadas preguntas sobre el apartamento, demasiado interés en los documentos, demasiada insistencia. Recordó las palabras de su abuela. El apartamento no son solo paredes, Marinochka, es tu fortaleza. No le des a nadie las llaves de la fortaleza hasta que estés segura de que la persona merece tu confianza. La abuela era una mujer sabia, y Marina decidió seguir su consejo. Al día siguiente fue a la caja de seguridad bancaria donde guardaba los documentos especialmente importantes y depositó allí los originales del certificado de propiedad, el contrato de donación y el pasaporte técnico del apartamento. En la caja fuerte de casa dejó solo las copias. Si Igor o alguien más intentaba revisar, encontrarían únicamente copias. Luego llamó a un abogado conocido, Antón Viktorovich, con quien había trabajado en asuntos bancarios. Antón Viktorovich, tengo una pregunta delicada. Si me caso, mi marido puede reclamar mi apartamento, que era mío antes del matrimonio, herencia, sí, no, no puede. Los bienes recibidos antes del matrimonio por herencia o donación siguen siendo propiedad personal. El marido no tiene derecho sobre ellos. Pero, si se realizan mejoras en el apartamento con fondos comunes, por ejemplo una reforma, entonces podría reclamar una compensación, y si por imprudencia lo inscribe como copropietario o hace una donación, entonces sí. Habrá problemas, y el empadronamiento es un derecho de residencia, no de propiedad. Pero dar de baja a un cónyuge empadronado después del divorcio puede ser difícil, es mejor no empadronarlo hasta estar segura. Gracias, Antón Viktorovich, me ha ayudado mucho. Marina colgó y se sintió un poco más tranquila. Al menos, jurídicamente estaba protegida. El apartamento seguiría siendo suyo, pasara lo que pasara. Pero algo seguía royendo por dentro. El simple hecho de que estuviera llamando a un abogado en vísperas de la boda decía algo. Las novias normales piensan en vestidos y ramos, no en proteger su patrimonio del futuro marido. Marcó el número de Svetlana. Svet, necesito hablar. Es urgente. Una hora después estaban sentadas en un café junto al metro. Marina lo contó todo, la visita a la futura suegra, las llamadas, las conversaciones sobre el apartamento y los documentos. Svetlana escuchó en silencio, luego negó con la cabeza. Mariska, tú misma lo entiendes todo. Están casando tu apartamento. Espero equivocarme, la esperanza es buena, pero los hechos dicen otra cosa. Recuérdalo. Él se interesó por tu vivienda desde el principio. Marina reflexionó. No, al principio no. Pero cuando supo que era un piso de 3 habitaciones en los Patriarci, exactamente, ahí se activó el modo cazador. Puede ser coincidencia, puede, o puede que no. Escucha, tengo un conocido, un detective privado, buen tipo, trabaja limpio. ¿Quieres que te pase el contacto? Que investigue un poco a tu Igor. Marina dudó. Sonaba algo sacado de una película, contratar a un detective para comprobar al prometido. Pero, por otro lado. Pásame el contacto. Svetlana le dictó el número. Marina lo anotó. Esa misma noche llamó. Respondió una voz masculina, grave y tranquila. Él le escuchó, hola. Svetlana Kuznetsova me recomendó a usted. Me llamo Marina. Tengo un asunto delicado, hable. Marina lo contó brevemente. El prometido, su madre, las sospechas, las preguntas sobre el apartamento. De entendido, dijo el detective. Apellido del prometido. Nombre, patronímico, lugar de trabajo, dirección, todo lo que sepa. Marina lo dictó. Lo revisaré. Le llamaré en una semana. Colgaron.
Marina se quedó sentada en el silencio de su apartamento, pensando que había cruzado una línea. Ya no había marcha atrás. O el detective no encontraría nada, y ella se casaría con Igor con la conciencia limpia. O todo aquello en lo que quería creer resultaría ser una mentira. La semana se arrastró de forma insoportablemente lenta. Marina seguía viendo a Igor, pero ahora percibía cada conversación de otra manera. Analizaba cada palabra, cada gesto, cada mirada. Él notaba que ella estaba distante, le preguntaba si todo estaba bien. Ella respondía que estaba cansada por el trabajo. Raisa Petrovna volvió a activarse, llamaba, escribía, exigía que fueran de visita. Marina la ignoraba. Igor se ponía nervioso, pedía no agravar la situación. Ella guardaba silencio. Una semana después llamó el detective. Marina, hay información. ¿Podemos vernos? Sí. ¿Dónde y cuándo? Se encontraron en un pequeño café en la calle Baumanskaya. El detective resultó ser un hombre de unos 50 años, discreto, con un abrigo gris. Puso sobre la mesa una carpeta delgada. Su Igor Dmitrievich Soloviov, 36 años, soltero, sin hijos, trabaja en un banco, especialista del departamento de riesgos, salario medio, nada destacable, alquila un piso en Marino, tal como usted dijo. ¿Eso es todo? El detective esbozó una sonrisa irónica. No. Lo más interesante es su pasado. Hace 2 años estaba comprometido con una mujer llamada Olga Sergeyevna Antonova. 42 años. Viuda. Propietaria de un piso de 2 habitaciones en Butovo. Marina sintió como algo se le helaba por dentro. ¿Y qué pasó? Se separaron poco antes de la boda. Olga presentó una denuncia en la policía por estafa, pero luego la retiró. Según mis datos, le pagaron para que guardara silencio. ¿Qué tipo de estafa? El detective abrió la carpeta y sacó una impresión. Igor y su madre intentaron poner el apartamento a su nombre utilizando documentos falsos. Olga reaccionó a tiempo y armó un escándalo. El caso fue enterrado, pero la información quedó. Marina estaba sentada sin moverse, en su cabeza martilleaba, no puede ser, no puede ser. ¿Hay algo más? Continuó el detective. Hace 4 años, otra mujer, Valentina Ivanovna, 53 años, apartamento en el suroeste, también compromiso, también ruptura repentina, ella se negó a hablar conmigo. Pero encontré a su vecina. Contó que Igor intentó convencer a Valentina de que pusiera el apartamento a su nombre para simplificar los trámites. Valentina se negó y lo echó. Marina cerró los ojos. Así que no era la primera ni la segunda. Era la tercera víctima de ese esquema. ¿Qué hago? Preguntó con voz apagada. Eso le corresponde decidirlo a usted. Solo puedo decir una cosa, mantenga los documentos lejos. No firme nada, y si quiere mi consejo, cancele la boda. Marina tomó la carpeta, pagó y salió del café. Afuera llovía, una lluvia fina y desagradable. Se quedó bajo el alero mirando las gotas que corrían por el asfalto. Así que de eso se trataba. Igor y su madre eran cazadores de inmuebles, estafadores profesionales que elegían a mujeres solas con apartamento e intentaban apropiarse de su vivienda. Ella, Marina, con su piso de 3 habitaciones en Los Patriarcie, era un objetivo perfecto. El primer impulso fue llamar a Igor y decirle todo lo que pensaba de él, lanzarle a la cara esa carpeta con pruebas, cancelar la boda, bloquear su número y olvidarlo como una pesadilla. Pero Marina no era una persona impulsiva. Era analista. Sabía pensar varios pasos por delante. Si ahora armaba un escándalo, Igor y su madre simplemente encontrarían a otra víctima, desaparecerían un tiempo y volverían a empezar la casa. Y aquellas mujeres a las que ya habían engañado, Olga y Valentina, se quedarían sin justicia. No. Marina quería algo más. Quería que pagaran por todo. Que su esquema fuera desenmascarado, que nunca más pudieran engañar a nadie. Sacó el teléfono y buscó el número del detective. Una pregunta más. Esa Olga, la primera víctima. ¿Puede darme su contacto? Silencio. Puedo, pero ¿para qué? Quiero hablar con ella. Creo que tenemos mucho que conversar. El detective le dictó el número. Marina lo anotó. Por la noche llamó a Olga. Tonos largos, luego una voz femenina cautelosa. Aló, hola.
me llamo Marina. Soy la prometida de Igor Soloviov. Silencio. Luego un suspiro bajo. Y Dios mío, ha encontrado otra víctima, sí, pero quiero que no encuentre a la siguiente, ¿puede reunirse conmigo? Se encontraron al día siguiente en el parque cerca del metro Boulevard Dmitri Donskovo. Olga resultó ser una mujer bajita, con el rostro cansado y los ojos tristes. Fumaba cigarrillos finos y hablaba en voz baja, casi en un susurro. Fui una idiota, dijo. Le creí. Es tan encantador, atento, regalaba flores, decía cumplidos. Y luego empezaron las conversaciones sobre el apartamento, primero como sin querer, luego cada vez con más insistencia. Su madre venía, mandaba como si estuviera en su casa. Yo lo aguantaba, pensaba, nada, ya me acostumbraré. ¿Cómo descubrió la verdad? Olga dio una calada al cigarrillo. Por casualidad, dejó el teléfono sobre la mesa mientras estaba en la ducha. Llegó un mensaje de su madre. Miré, y allí estaba la conversación sobre cómo iban a poner el piso a su nombre, con un plan detallado. ¿Y qué hizo? Lo eché, presenté una denuncia en la policía, pero se las arreglaron. Tenían un buen abogado. Me ofrecieron dinero para que retirara la denuncia. Acepté, me da vergüenza decirlo, pero acepté, solo quería olvidar esa pesadilla. Marina asintió. La entiendo. Pero ahora tenemos una oportunidad de arreglarlo todo. Olga la miró con esperanza y miedo al mismo tiempo. ¿Qué está planeando? Marina sacó una libreta. Y déjeme explicarle. El plan era simple, pero exigía paciencia y sangre fría. Marina no iba a cancelar la boda. Iba a celebrarla, pero no como esperaban Igor y Raisa Petrovna. Primero, cambió las cerraduras del apartamento. En silencio, sin llamar la atención. Llamó a un cerrajero cuando Igor no estaba en la ciudad. Había ido a ver a su madre a Mitischy. Las llaves nuevas las puso en la caja de seguridad bancaria, las viejas las dejó en un lugar visible. Segundo, instaló cámaras ocultas en el apartamento, una en la sala, otra en el recibidor, las conectó a un almacenamiento en la nube con acceso solo para ella. Tercero, llegó a un acuerdo con Olga. Ella aceptó declarar si el caso llegaba a la policía, el miedo se había ido. Quedó la rabia contra quienes la habían engañado. Cuarto, encontró un abogado, no el mismo Anton Viktorovich, sino otro especialista en fraudes inmobiliarios, le mostró los materiales del detective. El abogado dijo que el caso era prometedor, pero que se necesitaban pruebas de la intención, conversaciones, grabaciones, documentos. Marina estaba dispuesta a conseguirlas. Mayo pasó volando entre los preparativos de la boda. Por fuera todo parecía normal. Marina sonreía, hablaba con Igor de los detalles de la ceremonia, elegía vestidos. Él no sospechaba nada, se alegraba de que ella se hubiera vuelto más complaciente. Raisa Petrovna también se calmó, llamaba menos. El tono de los mensajes se volvió más dulce. Marina interpretaba su papel a la perfección. Años de trabajo como analista le habían enseñado a ocultar las emociones y a pensar 3 pasos por delante. La boda se fijó para el primer sábado de junio. Una ceremonia modesta en un restaurante a las afueras de Moscú. 30 invitados. Por parte de Marina solo estaban Svetlana y un par de colegas. Por parte de Igor, su madre y algunos amigos. La ceremonia pasó rápido. Marina dijo sí con voz firme, se puso el anillo, permitió que la besaran. Por dentro estaba fría y vacía, pero por fuera sonreía como una novia feliz. Raisa Petrovna pasó toda la velada con aire de vencedora, daba órdenes a los camareros, indicaciones al fotógrafo, comentaba en voz alta con los invitados que Lista era la esposa de su hijo. Con un apartamento en el centro. Marina escuchaba y fijaba en silencio cada palabra. Después de la boda fueron al apartamento de Marina. Igor la llevó en brazos al cruzar el umbral, reía, decía lo feliz que era. Ella le permitía pensar que todo marchaba según el plan. Por la noche, cuando él se quedó dormido, se levantó en silencio, fue a la sala, comprobó las cámaras, funcionaban. Revisó el teléfono, la grabación estaba activa. Miró a su marido dormido desde el marco de la puerta. Mañana todo terminaría. La mañana comenzó con una llamada de Raisa Petrovna. Igorek, hijito, ¿cuándo vienen?
He horneado empanadas. Igor se estiró con dulzura y sonrió a Marina. Mamá nos llama, ¿vamos? Claro, respondió Marina con calma. Solo me preparo. Se puso un vestido sencillo, tomó el bolso, comprobó que el teléfono estuviera cargado y que la grabadora estuviera encendida. Las llaves viejas del apartamento estaban sobre la mesita del recibidor, como siempre. Igor las tomó, las giró en la mano. ¿Son todas las llaves? Sí, dijo Marina. ¿Por qué? Nada, solo preguntaba. Salieron del apartamento. Marina notó cómo Igor se guardó las llaves en el bolsillo. No las volvió a dejar, sino que las metió en el bolsillo, como si quisiera llevárselas. Ella guardó silencio. El trayecto hasta Mitichi tomó 1 hora. Igor estaba animado, hablaba de los planes de futuro, de lo bien que vivirían juntos. Marina asentía, sonreía, respondía con monosílabos. Cuando llegaron a la casa de Raisa Petrovna, Igor aparcó el coche y se volvió hacia Marina. Listo. Listo. Subieron al 4.º piso. Igor llamó a la puerta. Se abrió casi de inmediato. Raisa Petrovna estaba en el umbral, resplandeciente como un samovar recién pulido. Llevaba un vestido elegante, el cabello arreglado, los labios pintados con un rojo intenso. ¡Ay, los recién casados! Pasen, pasen. Entraron en el apartamento. En la mesa había empanadas, ensaladas, una botella de champán. Raisa Petrovna se movía de un lado a otro, lo sentaba a la mesa, servía el té. Bueno, cuenten, ¿cómo fue la boda? Todo perfecto, mamá, respondió Igor. No pudo ser mejor. Miró a su madre con significado. Ella asintió, su sonrisa se hizo aún más amplia. Y entonces Igor pronunció las palabras que Marina había estado esperando desde el principio. Igor se levantó de la mesa, sacó del bolsillo un manojo de llaves con un llavero en forma de búho y se las tendió solemnemente a su madre. Mamá, te hemos traído las llaves de tu nuevo piso de 3 habitaciones en Moscú. Raisa Petrovna juntó las manos. Sus ojos brillaron con un entusiasmo avaro. Agarró las llaves y las apretó contra el pecho, como si fueran el mayor tesoro del mundo. Hijito, mi querido, sabía que lo lograrías, lo sabía. Igor resplandecía de orgullo. Se volvió hacia Marina, esperando ver desconcierto, shock, lágrimas, esperando que empezara a gritar, a exigir explicaciones, a suplicar. Pero Marina estaba sentada tranquila, y en su rostro jugaba una leve sonrisa irónica. Bueno, dijo con voz firme, si es así, yo también tengo una noticia para ustedes. Igor frunció el ceño. Raisa Petrovna dejó de admirar las llaves y miró fijamente a su nuera. ¿Qué noticia? Preguntó con cautela. Marina se levantó, se alisó el vestido y los miró a ambos con una expresión que hizo palidecer a Igor. Y en primer lugar, comenzó, esas llaves no sirven para nada. Cambié las cerraduras hace 3 semanas. Pueden intentar abrir mi apartamento, pero no lo conseguirán. Raisa Petrovna abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Igor se sobresaltó como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Balbuceó. ¿Cómo que cambiaste? Muy simple. Llamé a un técnico. Instaló cerraduras nuevas. Las llaves nuevas están guardadas en una caja de seguridad bancaria, a la que ustedes no tienen acceso. Marina sacó el teléfono del bolso y les mostró la pantalla. En segundo lugar, toda esta conversación se está grabando, y no solo esta. En mi casa hay cámaras instaladas. Grabé como tú, Igor, hurgabas en mis documentos mientras pensabas que yo dormía, grabé cómo fotografiabas el certificado de propiedad. Grabé tus conversaciones telefónicas con tu mamita sobre cómo iban a apropiarse del piso. Raisa Petrovna se puso roja como un tomate. ¿Tú, vigilabas a mi hijo? Yo protegía mi propiedad de estafadores, cortó Marina, y ahora la tercera noticia. Contraté a un detective privado. Encontró a Olga Antonova y a Valentina Ivanovna. ¿Las recuerdan? Sus víctimas anteriores. Ambas están dispuestas a declarar en la policía. Igor se agarró al borde de la mesa. Su rostro se volvió gris. Marina, espera, es un malentendido. Podemos explicarlo todo. ¿Explicarlo? Marina se rió, pero la risa fue fría, sin alegría.
¿Qué vas a explicar? Que su esquema consiste en buscar mujeres solas con propiedades, ganarse su confianza y quedarse con sus pisos. ¿Cuántas veces ya lo han hecho? 2, 3, 10. Raiza Petrovna de pronto se llevó la mano al pecho. Ay, ay, me siento mal. El corazón. Mamá, Igor se lanzó hacia ella. No hagan teatro, dijo Marina con dureza. Ya he visto cómo trabajan, fingir se les da de maravilla, pero conmigo no funciona. Se acercó a la puerta y se detuvo en el umbral. Y lo último. Nuestro matrimonio será declarado nulo, ya he presentado los documentos. Un matrimonio celebrado con el objetivo de apropiarse de bienes mediante engaño se anula por ley. Mi abogado lo ha preparado todo. Igor se enderezó. Su rostro se deformó por la rabia. No te atreverás. No tienes pruebas. Marina dio unas palmadas al bolso. Grabaciones de conversaciones, testimonios de testigos, materiales del detective, cámaras en el apartamento, las pruebas son más que suficientes. Artículo 159, estafa a gran escala. Hasta 10 años de prisión. Raiza Petrovna, que hacía un momento fingía un infarto, saltó como si la hubieran escaldado. Hijito, está blufeando. No la escuches. ¿Blafeo? Marina sacó del bolso la carpeta, la misma que le había dado el detective. Aquí están las copias de los documentos. La denuncia de Olga Antonova, que retiró hace 2 años bajo su presión. El testimonio de la vecina de Valentina Ivanovna. La impresión de su correspondencia, sí, Igor. Las nubes no son tan seguras si se sabe cómo acceder a ellas. Lanzó la carpeta sobre la mesa. Las hojas se dispersaron en abanico. Disfruten la lectura. Yo me voy. Tengo una cita con el investigador dentro de 2 horas. Marina abrió la puerta y salió al rellano. A su espalda se oyó un estruendo. Raiza Petrovna había volcado la silla al lanzarse hacia la carpeta. Luego un grito. Igor, Igor, haz algo. Marina bajaba las escaleras sin mirar atrás. El corazón le latía con fuerza, pero las manos no le temblaban. Lo había hecho. Había ganado. En la calle le esperaba un coche. Al volante estaba Svetlana. ¿Y bien? Preguntó la amiga cuando Marina se sentó en el asiento del copiloto. Están en shock. Raiza Petrovna fingió un infarto y luego saltó como una joven cuando mostré los documentos. Svetlana resopló. Artistas de un teatro quemado, vamos. Vamos. El coche arrancó. Marina se recostó en el asiento y cerró los ojos. La tensión de los últimos meses empezó a disiparse. Eres increíble, dijo Svetlana. Yo no habría podido. Casarte con un estafador para desenmascararlo, eso requiere nervios de acero. No tenía elección, si simplemente hubiera huido, habrían encontrado a otra víctima. Así, la policía tendrá todas las pruebas. ¿Crees que los meterán en la cárcel? Eso espero. Al menos Olga aceptó reactivar su denuncia, más mis grabaciones, más el testimonio de Valentina. El caso se ve sólido. Conducían por la carretera de Yaroslavl en dirección a Moscú. Fuera de la ventanilla pasaban árboles, urbanizaciones de dachas, gasolineras, un día de verano normal, soleado y cálido. Y en la cabeza de Marina giraban pensamientos sobre lo que había sido y lo que vendría. El teléfono en el bolso sonó. Número desconocido. Marina contestó. Hola. Marina. La voz de Igor era ronca, quebrada. Marina, por favor. Hablemos. Todo esto es por mamá. Ella me obligó. Yo no quería. Marina esbozó una sonrisa amarga. Mamá te obligó. Tienes 36 años, Igor, eres un hombre adulto. Basta de esconderte detrás de una falda. Lo arreglaré todo. Declararé contra ella. Solo no vayas a la policía. Es tarde. La denuncia ya está presentada. Marina. Ella colgó y bloqueó el número. ¿En serio intentó echarle toda la culpa a su madre? Preguntó Svetlana con desprecio. Exactamente. El clásico del género, cuando acorralan, las ratas saltan del barco. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el número era distinto.
Marina miró la pantalla, desconocido. No contestes, aconsejó Svetlana. Seguro que es Raiza. Marina rechazó la llamada. Un segundo después llegó un mensaje de voz. Activó el altavoz. La voz de Raiza Petrovna estaba ronca de rabia. Eres una miserable. ¿Crees que esto te saldrá gratis? Te destruiremos. Mi hijo encontrará la manera de vengarse. Te arrepentirás de haberte metido con nosotros. Marina guardó el mensaje. Perfecto. Otra prueba más para el caso. Amenazas por parte de los acusados. Svetlana negó con la cabeza. Han perdido completamente el control. En lugar de callarse y buscar un abogado, amenazan. Están acostumbrados a que las víctimas callen y tengan miedo. Olga retiró la denuncia. Valentina ni siquiera quiso involucrarse. Pensaron que conmigo sería igual. Se equivocaron de persona. Exactamente. La reunión con el investigador estaba programada para las 3 de la tarde en la comisaría de la calle Petrovka. Marina llegó con antelación, con la carpeta de documentos, una memoria USB con las grabaciones y las impresiones de la correspondencia. El investigador, el mayor Kovalyov, resultó ser un hombre de unos 40 años, con ojos cansados y canas en las sienes. Escuchó a Marina con atención, revisó los documentos y asintió. El caso es interesante. Está usted muy bien preparada. Trabajo como analista en un banco. Estoy acostumbrada a reunir base probatoria. Se nota, entonces, 2 víctimas anteriores están dispuestas a declarar. Olga Antonova. Está completamente dispuesta. Ya presentó la denuncia. Aquí está la copia. Valentina Ivanovna todavía duda, pero su vecina aceptó confirmar los hechos. Kovalyov reunió los papeles en una carpeta. Pondré el caso en marcha. Es posible que necesitemos su participación en algunas diligencias. ¿Está preparada? Lo estoy. Bien. Y tenga cuidado. La gente en estas situaciones puede ser impredecible. Lo entiendo. Marina salió de la comisaría ya entrada la tarde. El sol se acercaba al horizonte, el cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados. Estaba de pie en los escalones pensando que había sido el día más largo de su vida. Svetlana la esperaba en el coche. ¿Cómo fue? Bien. Tomaron el caso. Ahora toca esperar. Vamos a mi casa. Lo celebramos. Marina negó con la cabeza. Hoy no. Quiero estar sola. ¿Segura? Sí. Necesito asimilar todo esto. Svetlana la dejó frente a su edificio en los Patriarsi. Marina subió a su piso, abrió la puerta con las llaves nuevas y entró en el apartamento. Silencio. Vacío. Solo el tic-tac del reloj en la pared y el lejano ruido de la ciudad tras la ventana. Fue hasta la sala, se sentó en el sofá, rodeó sus rodillas con los brazos y solo entonces se permitió llorar. No de miedo, no de dolor, sino de alivio. La pesadilla había terminado. Había resistido. Las semanas siguientes se arrastraron en la espera. Marina volvió al trabajo, intentaba vivir una vida normal. El investigador llamaba de vez en cuando, hacía preguntas de aclaración, el abogado se ocupaba de la anulación del matrimonio. Igor y Raiza Petrovna se callaron. Las llamadas cesaron, los mensajes también. Marina sabía por el investigador que habían sido citados a interrogatorios, que el caso iba cobrando fuerza. Un mes después llamó Olga. Marina, no te lo vas a creer, el investigador encontró a otras 2 mujeres, resulta que antes de mí y de Valentina hubo más víctimas. Una en las afueras de Moscú, otra en Tula. ¿Cuánta gente engañaron? Como mínimo a 5. Y esas son solo las que encontraron, puede que haya más. Marina cerró los ojos. 5. 5 mujeres que creyeron en el encantador Igor y en su atenta mamita. 5 vidas que intentaron destruir por unos metros cuadrados. Seguro que los meterán en la cárcel, dijo Olga. Con tantos episodios, seguro. Eso espero. Marina, gracias, si no fuera por ti, habrían seguido. Así, la justicia prevalecerá. También es mérito tuyo. Aceptaste declarar. Después de lo que hiciste, era lo mínimo que podía hacer. Se despidieron.
Marina colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Detrás del cristal rugía Moscú, la gente se apresuraba, los coches pasaban. Una tarde normal de un día cualquiera. Recordó a su abuela. Sus palabras: el apartamento es tu fortaleza. No le des las llaves a nadie hasta estar segura de que la persona merece tu confianza. La abuela tenía razón, como siempre. 2 meses después se celebró el juicio. Marina asistió a todas las sesiones. Vio a Igor y a Raisa Petrovna sentados en el banquillo de los acusados. Él, demacrado, envejecido, con un traje arrugado; ella, sin maquillaje, con el cabello despeinado, nada parecida a aquella mujer autosatisfecha que soñaba con un piso de 3 habitaciones en Moscú. El fiscal leía los cargos: estafa a gran escala, grupo organizado. 5 episodios probados. Las víctimas declaraban una tras otra. Olga, Valentina, 2 mujeres de las afueras de Moscú, una de Tula. Cada una con su historia, pero el esquema siempre era el mismo: conocimiento, romance, propuesta de matrimonio y luego el intento de apoderarse de la vivienda. Igor intentaba fingir arrepentimiento, decía que su madre lo había obligado, que él mismo era una víctima, que estaba dispuesto a colaborar con la investigación. Raisa Petrovna, al contrario, lo negaba todo. Gritaba que era una conspiración, que todas las mujeres mentían, que su hijo había sido calumniado. El juez escuchaba con calma, hacía preguntas, estudiaba las pruebas. La sentencia se dictó un viernes a las 3 de la tarde. Igor Dmitrievich Soloviov, 7 años de colonia penitenciaria de régimen general. Raisa Petrovna Soloviova, 5 años de colonia penitenciaria de régimen general. Cuando sonaron esas palabras, Marina sintió un vacío extraño. Ni alegría ni triunfo, solo vacío. La justicia se había cumplido, pero nadie le devolvería los meses perdidos de su vida. La confianza que había entregado con tanta ligereza no podía recomponerse. Raisa Petrovna gritó cuando la escolta la sacó de la sala. Algo sobre la injusticia, sobre que no era culpable de nada. Igor caminaba en silencio, con la cabeza baja. Marina salió del edificio del tribunal al brillante sol de agosto. Olga le esperaba en las escaleras. Bueno, ya está, dijo en voz baja. ¿Se acabó? Oh sí, se acabó. ¿Y ahora qué harás? Marina se encogió de hombros. Seguir viviendo, trabajando. Tal vez dentro de 1 año o 2 vuelva a intentar conocer a alguien. Solo que ahora seré más lista. Olga la abrazó. Ya eres lista, más lista que todas nosotras. Si no fuera por ti, esos 2 seguirían en libertad. Se despidieron. Marina tomó un taxi y se fue a casa. El apartamento en Los Patriarsi la recibió con silencio y calma. Marina recorrió las habitaciones, pasó la mano por la pared de la sala, por el respaldo del sillón de su abuela. Todo estaba en su sitio, todo era suyo. Abrió la caja fuerte y sacó la carpeta con los documentos verdaderos, no copias. El certificado de propiedad, el contrato de donación, el pasaporte técnico. Todo estaba dado a su nombre. Marina Andreyevna Selesniova, única propietaria. Guardó la carpeta de nuevo, cerró la caja fuerte y luego sacó el teléfono, marcó el número de la tía Valía. Marinochka, se alegró la voz al otro lado. ¿Cómo estás? Bien, tía Valía, todo está bien, ¿y la vida personal? ¿Has conocido a alguien? Marina sonrió con ironía. ¿Tú sabes, tía Valía? Por ahora voy a descansar de la vida personal, 1 año o 2, como que así. El reloj biológico está corriendo, que corra. Yo no tengo prisa. Colgó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal anochecía, se encendían las farolas, la ciudad se preparaba para la noche. Marina se quedó mirando las luces de Moscú. Por delante tenía toda una vida, y pensaba vivirla según sus propias reglas. Nadie más recibiría las llaves de su fortaleza. Nadie. Pasó 1 año. Marina seguía trabajando en el banco, obtuvo un ascenso y ahora dirigía el departamento de analítica. El apartamento en Los Patriarsi se volvió aún más acogedor después de la reforma que hizo el otoño pasado. Papel pintado nuevo, muebles nuevos, pero el sillón de la abuela seguía en su sitio, en la esquina del salón junto a la ventana. No buscaba una relación. Pero la relación la encontró a ella. Se llamaba Dimitri. Se conocieron en una conferencia de analítica financiera, donde ambos presentaban ponencias. Él trabajaba en otro banco,
Era 3 años mayor, divorciado, con una hija adolescente de su primer matrimonio. Nada de romance en el primer encuentro, solo una conversación profesional sobre tendencias del mercado. Luego él escribió por una red profesional y le propuso intercambiar contactos. Ella aceptó. Se escribían sobre trabajo, a veces sobre la vida. Un mes después él la invitó a tomar un café. Marina pensó mucho antes de aceptar. El miedo no había desaparecido. Estaba ahí, en algún lugar profundo, recordándose cada vez que un hombre mostraba interés por ella. Pero Svetlana le dijo, no puedes esconderte para siempre. No todos los hombres son estafadores. También hay normales. Y Marina decidió arriesgarse. La primera cita fue en una cafetería en Chistie Prudi. Dimitri hablaba de su hija, de su exesposa, con la que mantenía una relación normal, de su trabajo, de sus aficiones, le gustaban el esquí alpino y la música clásica. Leía desde Platón hasta Bulgakov y no soportaba el boato. Marina escuchaba y esperaba una trampa, esperaba preguntas sobre el apartamento, sobre el sueldo, sobre la propiedad, pero no llegaron. Dimitri se interesaba por ella, por sus pensamientos, opiniones, sueños. De lo material no preguntó absolutamente nada. Se vieron otra vez y otra más. Para la primavera ya era una relación en toda regla. Una noche, Dimitri fue por primera vez a su casa. Ella misma lo invitó después de muchas dudas. Entró en el apartamento, miró alrededor y silbó. Vaya, los Patriarci. Un lugar caro. Marina se tensó. Ahí empieza otra vez. Pero Dimitri simplemente asintió y pasó a la habitación. Mi abuela vivía en una casa parecida, en el Arbat. La vendieron después de su muerte, por desgracia. Yo era pequeño entonces, lo decidieron mis padres. Y ya está. Ninguna pregunta sobre metros cuadrados, sobre precio, sobre documentos, ninguna insinuación de mudarse o empadronarse. Marina exhaló. Pasaron la noche conversando y bebiendo vino. Dimitri hablaba de sus errores en el primer matrimonio, de cómo aprendió a ser un buen padre después del divorcio. Marina habló de sus padres, de su abuela, de lo importante que era ese apartamento para ella. Lo entiendo, dijo él simplemente. No son solo paredes, es memoria. Ella lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que se podía confiar. En verano, Dimitri la presentó a su hija. Sonia, de 14 años, resultó ser una chica espinosa, con mechones azules en el cabello y una mirada escéptica sobre el mundo, pero con Marina se comportó con normalidad, sin entusiasmo, pero tampoco con hostilidad. «¿No te pareces a las antiguas novias de papá?», dijo una vez. «¿En qué sentido? Todas eran empalagosas, intentaban hacerse amigas mías, me hacían regalos, y tú simplemente hablas normal». «Está bien». Marina sonrió. El mayor elogio posible viniendo de una adolescente. En otoño, Dimitri y Marina ya vivían juntos, él se mudó con ella a los Patriarci, su apartamento en Mitino lo alquiló. Marina esperaba conversaciones sobre el empadronamiento, sobre añadirlo como copropietario, sobre algo parecido. Pero Dimitri no sacaba el tema. Pagaba la mitad de los servicios, compraba alimentos, participaba en los gastos domésticos, se comportaba como un compañero, no como un invasor. Un día ella no aguantó más y preguntó directamente. ¿No te molesta que el apartamento sea solo mío? Dimitri levantó las cejas. ¿Por qué habría de molestarme? Es tu apartamento. Lo obtuviste antes de que nos conociéramos. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Bueno, algunos hombres, ella dudó. Algunos hombres son idiotas, la cortó él. Yo gano lo suficiente como para no codiciar la propiedad ajena. Y en general, si alguna vez necesitamos algo en común, lo hablaremos y lo decidiremos juntos, como adultos. Marina lo abrazó en silencio. Él no entendió por qué tenía los ojos húmedos, pero la abrazó de vuelta y no hizo preguntas. Pasó otro año, y luego otro más. Marina y Dimitri se casaron en silencio, sin una ceremonia pomposa. Firmaron en el registro civil, lo celebraron con amigos cercanos en un restaurante. Sonia fue la testigo por parte del padre. Svetlana, por parte de Marina. El contrato matrimonial lo redactaron con antelación. Marina insistió, Dimitri no se opuso. El apartamento en los Patriarci seguía siendo propiedad personal de ella. Todo lo adquirido durante el matrimonio se dividía en partes iguales.
Claro, transparente, sin trampas ocultas. Eres una paranoica, dijo Svetlana cuando se enteró del contrato. Soy realista, respondió Marina. Cuando te quemas una vez, soplas hasta el agua. Svetlana no discutió. Conocía toda la historia con Igor y Raisa Petrovna. Sabía lo que le había costado a Marina. Y Marina a veces recordaba aquel día en Mitischi, el rostro triunfante de Raisa Petrovna cuando apretaba contra el pecho las llaves del nuevo piso de 3 habitaciones. La mirada perdida de Igor cuando comprendió que había caído en la trampa, y sus propias palabras. Tengo una noticia para ustedes. Esa noticia lo cambió todo, para ellos, condenas de prisión y el colapso de su carrera de estafadores, para ella, una lección que recordaría toda la vida. Confía, pero verifica, escucha a la intuición y nunca entregues las llaves de tu fortaleza a quien no las merece. La abuela estaría orgullosa. 3 años después, Marina estaba sentada en su despacho en el piso 20 de un centro de negocios y miraba la panorámica de Moscú tras la ventana. El cargo de directora del departamento de analítica le daba muchos privilegios, incluido ese paisaje de la ciudad que tanto amaba. El teléfono sobre la mesa vibró. Número desconocido. Marina quiso colgar, pero algo la impulsó a contestar. Hola. Hola, Marina Andreyevna, una voz femenina, desconocida y ronca. Usted no me conoce. Me llamo Tatiana Voronova. El investigador Kovalyov me dio su número. ¿Podemos hablar? Marina frunció el ceño. Kovalyov era el mismo investigador que había llevado el caso de los Soloviov. Desde entonces no habían vuelto a comunicarse. No había habido necesidad. Él la escuchó. Necesito su ayuda. Estoy en la misma situación en la que usted estuvo una vez, solo que yo no lo entendí a tiempo. Ya firmé los documentos. El corazón de Marina se encogió. ¿Qué documentos? Una donación del apartamento a nombre de mi marido. Llevamos casados solo 4 meses y ya me está echando de mi propia casa. La voz de Tatiana tembló. Marina oyó cómo tragaba las lágrimas. El investigador dijo que usted ayudó a otras mujeres, que entiende este tipo de esquemas. Por favor, no sé a quién acudir. No tengo dinero para un abogado, no tengo contactos, no tengo nada. Y él dice que debo irme antes de que termine el mes. Marina cerró los ojos. La historia se repetía. Otro estafador, otra víctima, pero el esquema era el mismo. ¿Dónde se encuentra ahora? En Liublino. Estoy sentada en un parque cerca de casa. Él cambió las cerraduras mientras yo estaba en el trabajo. Mis cosas las dejó en la escalera. ¿Cuándo firmó la donación? Hace 3 meses. Dijo que así sería más fácil arreglar la herencia si me pasaba algo, que se preocupaba por mí. Yo le creí. Marina suspiró con pesadez. Una donación es algo serio, impugnarla es difícil. Casi imposible, si todo se firmó de manera voluntaria, pero casi es la palabra clave. Tatiana, escúcheme con atención, ¿usted no firmó nada bajo presión? ¿Hubo amenazas? ¿Él prometió algo a cambio? Y dijo que firmaríamos un contrato matrimonial donde constaría que el apartamento seguía siendo mío. Que la donación era solo una formalidad para el banco, porque quería pedir un crédito con la vivienda como garantía. Pero nunca llegamos a firmar ese contrato, siempre lo iba posponiendo. Y es decir, la engañó respecto al propósito real de la donación. Supongo que sí. Que eso ya es algo. El engaño en el momento de celebrar una transacción es base para reconocerla como inválida. ¿De verdad? Sí. Pero necesita un buen abogado. ¿Tiene a alguien? No. Ya se lo dije, ni dinero ni contactos. Marina guardó silencio unos segundos, tomando una decisión. No estaba obligada a ayudar a esa mujer. Tenía su propia vida, su trabajo, su familia. Pero algo dentro de ella no le permitía simplemente colgar. Anote la dirección y venga mañana a las 10 de la mañana. La presentaré a un abogado que se especializa en estos casos. La primera consulta la pago yo. Marina Andreyevna, la voz de Tatiana se quebró. Gracias. No sé cómo agradecérselo. Agradézcame no rindiéndose. Y ayudando a alguien más cuando logre salir de esto. Le dictó la dirección de la oficina y colgó. Por la noche, cuando se lo contó a Dmitri, él solo negó con la cabeza. ¿Otra vez te estás metiendo en esto?
No puedo mirar hacia otro lado. Lo sé. Por eso te quiero. La abrazó, y Marina apoyó la cabeza en su hombro. En 3 años de vida juntos había aprendido a aceptar ese amor sin miedo. Dimitri había demostrado que se podía confiar en él no con palabras, sino con hechos, día tras día, en cada gesto. Sonia, que ya había cumplido 17 años, también se había convertido en parte de su vida. La adolescente arisca se transformó en una joven casi adulta que llamaba a Marina por su nombre y a veces le pedía consejos sobre cosas de las que no quería hablar con su padre. No una madre, pero sí una persona cercana. Eso era suficiente. Al día siguiente, Tatiana llegó a la oficina exactamente a las 10. Una mujer delgada, de unos 50 años, con los ojos enrojecidos por el llanto y las manos temblorosas. Marina la sentó, le sirvió té y le dio tiempo para tranquilizarse. La historia resultó dolorosamente familiar. Conocerse por internet, un romance intenso, una propuesta rápida, boda, y luego la presión, primero suave, después cada vez más insistente. La donación, supuestamente para el banco. Promesas de un contrato matrimonial que nunca se cumplieron. Y el resultado, una mujer en la calle, sin techo sobre la cabeza. El abogado que trajo Marina estudió los documentos y asintió. Hay posibilidades. No 100%, pero las hay. Si demostramos que la donación fue firmada bajo la influencia de un engaño sobre su naturaleza y consecuencias, el tribunal puede declarar la transacción inválida. ¿Qué se necesita para eso?, preguntó Tatiana. Correspondencia, testigos, cualquier prueba de que su marido le prometía conservar los derechos sobre el apartamento. Grabaciones de conversaciones, si existen. Hay mensajes, él escribía en el mensajero que la donación era solo una formalidad y que el apartamento seguiría siendo mío. Excelente. Eso ya es la mitad del camino. Marina escuchaba y recordaba a la Marina de hace 4 años. Entonces ella estaba al borde del abismo. Podría haberse convertido en una víctima más, como Tatiana. Solo la intuición y el cálculo frío la salvaron. Ahora ayudaba a otras personas. De manera informal. No como profesión, simplemente porque podía. A lo largo de esos años, varias mujeres acudieron a ella. El investigador Kovalyov a veces daba su número a mujeres que habían caído en situaciones similares. Marina orientaba, las ponía en contacto con abogados, a veces ayudaba económicamente. No a todas se las podía salvar, pero cada pequeña victoria valía el esfuerzo. El caso de Tatiana se prolongó durante medio año. Juicios, apelaciones, peritajes. El exmarido se resistía desesperadamente, contrató a un abogado caro, intentó presionar a Tatiana con amenazas, pero ella no se rindió. Marina la apoyaba, la llamaba, acudía a las audiencias. Al final, la justicia prevaleció. La donación fue declarada inválida sobre la base de que se había realizado bajo la influencia de un error sustancial. El apartamento volvió a Tatiana. Su exmarido recibió una condena condicional por estafa, no tan dura como la de los Soloviov, pero aún así. Tatiana lloraba cuando todo terminó, abrazaba a Marina y repetía, gracias, gracias, gracias. Recuerda nuestro acuerdo, dijo Marina, algún día ayudarás a alguien más. Por supuesto, lo juro. Esa noche Marina estaba sentada en casa, en el sillón de su abuela junto a la ventana. Dimitri estaba en la cocina preparando la cena. Sonia hacía los deberes en su habitación. Ahora tenía su propia habitación en ese apartamento de los Patriarsi. Marina miraba la ciudad tras el cristal y pensaba en lo extraña que es la vida. 4 años atrás estaba allí mismo, sola e infeliz, soñando con una familia y temiéndola al mismo tiempo. Luego vino Igor, su madre. Toda aquella historia de las llaves y la traición. Y ahora tenía todo aquello con lo que una vez había soñado. Un marido que la amaba y la valoraba a ella, no a sus metros cuadrados. Una hijastra que se había vuelto casi familia. Un trabajo que le daba satisfacción, lo más importante, una paz interior que llegó solo después de aprender a protegerse. El teléfono sobre la mesa sonó. Marina miró la pantalla. El número era conocido. Olga Antonova. Hola, Merich. ¿Viste las noticias? ¿Cuáles? A Raisa Petrovna la liberaron antes de tiempo por buen comportamiento. Marina sintió como algo desagradable se movía en su interior.
Habían pasado 4 años. Raiza había cumplido la mayor parte de la condena y ahora salía en libertad. ¿Y Igor? A él todavía le quedaban 2 años, seguía allí, dicen que hizo algo más y le aumentaron la pena. Entiendo, ¿y tú qué? ¿No tienes miedo de que venga a vengarse? Marina esbozó una sonrisa irónica. No, no tengo miedo. Que lo intente. No tenía miedo. Después de todo lo que había vivido, el miedo a Raiza Petrovna le parecía ridículo. Aquella mujer había sido una depredadora mientras cazaba a los indefensos, pero Marina hacía tiempo que había dejado de serlo. Si pasa algo, llama, dijo Olga. Las chicas y yo te apoyaremos. Las chicas era como llamaban a su pequeño grupo. Las víctimas de los Soloviov que se habían encontrado gracias a la desgracia compartida. Olga, Valentina y otras 3 mujeres. Se mantenían en contacto, a veces se reunían, compartían noticias. Una comunidad extraña, nacida de un trauma común, pero que se había vuelto real. Y gracias, Ol. Lo tendré en cuenta. Marina colgó y volvió a contemplar la ciudad. Raiza Petrovna estaba en libertad. ¿Y qué? Que viva como quiera. Lo importante era que se mantuviera lejos. Pasó un mes. No hubo noticias de Soloviova. Marina casi se olvidó de ella, sumergida en el trabajo y en los asuntos familiares. Y luego, una noche, al regresar del trabajo, vio una figura conocida junto a la entrada del edificio. Una mujer corpulenta con un abrigo barato, el cabello encanecido y los hombros caídos. Raiza Petrovna parecía 20 años mayor que en la sala del tribunal. Marina se detuvo a unos pasos de ella. El corazón le latía más rápido, pero las manos no le temblaban. ¿Qué quiere? Raiza Petrovna levantó la vista. No había malicia en sus ojos, solo cansancio y algo parecido al miedo. No he venido a vengarme, dijo con voz ronca. He venido a pedir. ¿A pedir? Marina alzó una ceja. Interesante. A Igor lo liberan dentro de 2 meses. No tiene a dónde ir. Yo vivo con mi hermana, allí no hay sitio, no hay dinero, no le dan trabajo en cuanto se enteran de la condena. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Raiza Petrovna tragó saliva. Sé que ayudas a la gente, el investigador lo comentó, quizá puedas ayudar a Igor a encontrar algún trabajo, ha cambiado, de verdad. Allí, en la colonia. Pensó mucho. Marina miraba en silencio a la mujer que una vez había intentado arrebatarle su hogar, que manejaba a su hijo como a una pieza y consideraba a los demás solo un medio para enriquecerse. ¿Entiende lo que está pidiendo? Lo entiendo. Raiza Petrovna bajó la cabeza. Entiendo que no tengo derecho, pero no tengo a nadie más a quien pedirle. Todos se apartaron. Familia, amigos, no quedó nadie. ¿Y usted pensaba que sería distinto? ¿Que se puede engañar a la gente durante años y luego todo seguirá como antes? Silencio. Igor no necesita mi ayuda, dijo Marina con firmeza. Necesita aprender a vivir con honestidad, por sí mismo, sin una mamá que le resuelva los problemas. Si de verdad ha cambiado, que lo demuestre con hechos, que encuentre trabajo solo, que empiece desde cero, como todas las personas normales. La conversación ha terminado. Marina pasó junto a Raiza Petrovna y desapareció en el portal. Subió en el ascensor, entró en el apartamento y cerró la puerta tras de sí. Dimitri salió de la cocina. ¿Ha pasado algo? Estás pálida. Vino Raiza Petrovna. Me pidió que ayudara a Igor a encontrar trabajo. Dimitri silbó. Oh vaya, ¿y tú? Me negué, claro. Hay límites de lo que estoy dispuesta a hacer. Él la abrazó. Hiciste bien. No merecen tu ayuda. Marina se apoyó en él. No, no la merecen. Ella ayudaba a las víctimas, no a los estafadores. Esa era su línea, y no pensaba cruzarla. Raiza Petrovna no volvió a aparecer. Pasaron algunos años más. Marina celebró su 40º cumpleaños rodeada de familia y amigos. Dimitri le regaló un viaje a Italia, con el que llevaba tiempo soñando. Sonia ingresó en la universidad para estudiar Derecho. Dijo que quería ayudar a la gente, como Marina. El apartamento en los Patriarsi seguía siendo suyo. En los documentos figuraba un solo nombre, Marina Andreyevna Selesniova.
Dimitri jamás pidió que lo incluyeran, nunca lo insinuó, nunca presionó. Su relación se construía sobre otra cosa: respeto, confianza y amor. A veces Marina pensaba en cómo habría sido su vida si hubiera cedido ante Igor, si no hubiera escuchado su intuición, si no hubiera contratado a un detective, si no hubiera preparado la trampa. Probablemente ahora estaría en la calle, sin apartamento, sin dinero, sin futuro, como aquellas mujeres a las que ahora ayudaba. Pero eligió otro camino. El camino de la fuerza, no de la debilidad. El camino de la acción, no de la espera. La abuela decía: el apartamento es tu fortaleza. Y Marina defendió su fortaleza, no entregó las llaves a quienes no las merecían, resistió, venció y construyó la vida con la que una vez solo podía soñar. Una de esas noches, ya en pleno otoño, cuando fuera lloviznaba y las hojas amarillas giraban bajo la luz de las farolas, Marina volvió a sentarse en el sillón de su abuela. Dimitri leía un libro en el sofá. Sonia se había ido el fin de semana con su madre. Silencio, calma, bienestar. Marina sacó del armario un viejo álbum de fotos. El de la abuela. Fotografías en blanco y negro, amarillentas por el tiempo. Ahí estaba la abuela joven, con un vestido de cuello de encaje. Ahí estaban los padres de Marina, felices, sonrientes, sin saber que unos años después su vida se interrumpiría en una carretera nocturna. Ahí estaba la propia Marina, con 5 años, sentada en las rodillas de su abuela. Pasó el dedo por la fotografía. Y gracias, abuela, susurró. Por el apartamento, por las lecciones, por todo. La abuela la miraba desde la foto con ojos sabios, parecía que sonreía. Marina cerró el álbum y lo colocó en la estantería. Se levantó y se acercó a la ventana. Moscú brillaba abajo con sus luces. Millones de ventanas, millones de destinos, millones de historias. Su historia había terminado bien, no gracias a la suerte ni a un milagro, sino gracias a su propia fuerza. No esperó a que alguien la salvara, no aguantó con la esperanza de que todo mejorara. Tomó la situación en sus manos y venció. Y ahora, mirando la ciudad nocturna, Marina sabía que pasara lo que pasara después, sabría afrontarlo, porque las llaves de su fortaleza estaban solo en sus manos, y así sería siempre. Dimitri levantó la vista del libro y miró a su esposa. ¿En qué piensas? ¿En lo afortunada que soy? ¿En qué sentido? Marina se volvió y sonrió. Contigo, con Sonia, con este apartamento, con toda mi vida. Él se levantó, se acercó y la abrazó por detrás. Eso no es suerte. Eso lo creaste tú misma con tus propias manos. Tal vez. Pero tú me ayudaste, nos ayudamos mutuamente. Se quedaron de pie junto a la ventana, abrazados, mirando la ciudad. La lluvia al otro lado del cristal se intensificó, las gotas repiqueteaban contra el alféizar. En algún lugar lejano tronó el trueno, y en el apartamento de los Patriarsi hacía calor, había luz y seguridad. La fortaleza permanecía en pie, inquebrantable, como debía ser.